ahora que esa sangre hermana no se haya derramado estérilemente. Una amenaza latente, un miedo, tal vez, entre los francotiradores que apunten hacia la columna. No soy parte del problema, matadores, ¿usted? El general García Mesa no es un cobarde, y eso lo saben todos. Yo he venido a alimentarme de vida, no de muerte, de destino, patria y sangre, no de ruinas, no de polvo, de piedras, no de emblemas, de amor, no de soledades. En silencio mis cenizas y mis huecos y a darle mejor vuelo al más humilde de mis pájaros, al más solo, al descalzo, al más herido, al sin madre. Hay fechas en la historia del país que quedarán grabadas para siempre como momentos fundamentales por razones diversas. El 10 de octubre de 1982 corta a cuchillo la historia de Bolivia, no solamente porque termina un largo ciclo de etapa militar iniciado en 1964, sino porque abre la posibilidad de una democracia distinta, amplia y de mayor participación de la que había vivido el país en cualquier momento anterior desde 1825. Tras la caída del MNR en 1964, comienza el largo ciclo de gobiernos militares con un interregno de 3 años, entre 1966, en que Barrientos es elegido presidente constitucional, hasta 1969, con la breve presidencia de Luis Adolfo Siles Salinas. La caída en 1978 de Hugo Banzer Suárez hace suponer que comenzamos el proceso rápido de recuperación democrática. El breve gobierno de Juan Pereda Asbun es un último intento de mantener el viejo esquema. Con David Padilla en 1978, comienza ya a abrirse la democracia después de una larga presión popular. Pero Bolivia tendría todavía que esperar unos años. Entre 1978 y 1982 se lleva adelante una verdadera epopeya popular por recuperar realmente la democracia. En ese interín pasa el breve y sangriento gobierno de Alberto Natusch Busch, solo 16 días. Recuperación democrática y nuevamente el golpe de Estado, el de Luis García Mesa. La renuncia de Luis García Mesa el 4 de agosto de 1981 ante la presión popular y los diferentes levantamientos militares que terminan con su gobierno dejaría todavía una secuela. A fin de no distorsionar este noble propósito de ordenamiento nacional que se ha propuesto las Fuerzas Armadas a través de la Junta de Comandantes. Una breve junta militar, 30 días. Celso Torrelio, Waldo Bernal y Óscar Pamo.
Luego viene una decisión militar. En ese tiempo, todo se hacía en reuniones del alto mando o de diversas guarniciones que eran consultadas, como si el país fuera propiedad de los mandos militares. Se decide entonces llevar al gobierno a Celso Torrelio. Se trata de una figura curiosa. En menos de un año, y en virtud de una crisis y una falta total de confianza entre unos y otros entre los militares, se da el caso de que Celso Torrelio pasa de general de brigada a ministro del Interior de Luis García Meza, a comandante del Ejército, a miembro de la Junta Militar de Gobierno, a presidente de la República. El gobierno de Celso Torrelio se inicia el 4 de septiembre de 1981 en medio de una intensa y premonitoria nevada. El régimen no es otra cosa que la continuación de la dictadura de García Meza, que pretende tener una cara más blanda. Allí están, por ejemplo, como ministros, el doctor Gonzalo Romero Álvarez García, que fue designado canciller, connotado militante de Falange Socialista Boliviana. Es que ningún boliviano que ama entrañable a su tierra podía negarle su concurso. Nuestra primera misión consistió en romper el aislamiento en que se hallaba, y para eso respaldamos un proceso... Hay también un par de figuras del MNR de Víctor Paz Estenssoro. Está Adolfo Linares y Juan Carlos Durán, quien ocuparía importantes cargos de ministro en los gobiernos de Paz Estenssoro y Gonzalo Sánchez de Lozada. Decreta, artículo 1, desígnase ministros de Estado en los despachos respectivos a los siguientes ciudadanos. Ministro de Relaciones Exteriores... El presidente no tiene fuerza ni capacidad para llevar adelante las tareas que supuestamente le han asignado. En febrero de 1982, decreta una medida que sería el principio del fin de la estabilidad económica, la flotación del dólar. Estaba a 25, pasa a 44 bolivianos por dólar y comienza ese proceso que nos llevaría a la hiperinflación galopante. El gobierno de las Fuerzas Armadas de la Nación está consciente que esas medidas, por lo excepcional de la situación que se agravó en los últimos 24 meses, son duras y alcanzan con su rigor a todos los estratos sociales de nuestra población. El país estaba pagando las consecuencias de grandes irresponsabilidades. Hugo Banzer no tomó las previsiones cuando comenzó una crisis con descenso de precios y obligación de cubrir la amplia deuda externa. A la vez, el sistema militar de dictadura estaba agotado, no solamente porque el pueblo quería libertades, sino porque se había degradado a un punto muy grave. La corrupción, el narcotráfico y la arbitrariedad eran los elementos comunes de un mecanismo de gobierno que tenía sus días contados. A esas alturas, la anarquía comienza a reinar en los altos mandos. Un temerario coronel quiere ser presidente. Se trata de Faustino Rico Toro. Sin duda, tiene ascendiente en las Fuerzas Armadas. A quien le correspondería la presidencia en esa lógica tan increíble es a Natalio Morales Mosquera, entonces comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La tensión y la pelea entre ambos jefes militares va a terminar con una salida que nadie esperaba. Como siempre en la historia, el azar define la figura que sería de transición de la dictadura a la democracia. El general Guido Vildoso Calderón. Sobre la renuncia del general Torrelio, se decide hacer un cambio de personajes. Recaía la presidencia en la sucesión de la jerarquía militar y se elegía a uno de los generales más antiguos, que en este caso era el general Natalio Morales. Luego de estas reuniones y cuando se tuvo lista la designación, me encontraba en mi domicilio y fui llamado de urgencia a una nueva reunión. Y en esa reunión convocada en el comando de la Fuerza Aérea, allá nos reuníamos, me dice el general Natalio Morales de que no iba a ser el presidente y que en este caso su Estado Mayor había dispuesto, había sugerido de que se pudiera hacer la designación en mi persona. Un hombre de bajo perfil, que era jefe de Estado Mayor del Ejército.
El máximo cargo que había ocupado en el ámbito público era ministro de Salud de Hugo Banzer Suárez. Fue a Vildoso a quien le tocó en suerte conducir finalmente el proceso de transición hacia el 10 de octubre de 1982. Para llevar a todos ustedes el acto de posesión del excelentísimo señor Presidente de la República, General de Brigada Guido Vildoso Calderón, y de su gabinete ministerial. Juráis por Dios y por la patria desempeñar fiel y lealmente la Presidencia de la República del Gobierno de las Fuerzas Armadas de la Nación. Juro. Ciudadanos de mi patria, asumo la presidencia de la República por mandato de las Fuerzas Armadas de la Nación. En momentos críticos de la historia de Bolivia, la etapa que comenzamos, corta en tiempo, pero extensa para lograr los objetivos nacionales, como respuesta a la inquietud ciudadana de buscar los caminos de una verdadera democracia plena de derechos y libertades, no se presenta fácil. Pero encararla tampoco es difícil si se tiene como mística de trabajo la entrega, la decisión y la férrea voluntad de lograr objetivos que posibiliten mejores días para el país. Un colapso de imprevisibles consecuencias